Cordial saludo en nombre de la Gerencia de Servicios Públicos del gerente James Gallego Alzati y de nuestro gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Les damos la bienvenida al Agua al Derecho, la mesa jurídica de servicios públicos que la Gobernación de Antioquia les ofrece a todos ustedes en todo el territorio antioqueño para que hablemos de estos temas tan importantes de los servicios públicos con un enfoque jurídico. Como siempre, el doctor Carlos Alberto Teortúa, nuestro asesor jurídico, nos está acompañando para seguir abordando el tema que hemos venido desarrollando en las últimas sesiones. Recuerden que estamos hablando del Sistema Nacional de Servicios Públicos, que en la sesión pasada estuvimos hablando acerca de los usuarios. Ya estamos llegando a la base de todo este sistema, que además no solo es la base, sino que debe ser el punto de mira hacia el cual se deben enfocar todas las acciones, tanto del Estado como de los prestadores, para garantizarle a los usuarios no solo la prestación del servicio en condición de calidad, de cobertura, de continuidad, sino también que las acciones administrativas, y eso tiene que ver con las solicitudes, con las quejas, con los reclamos, con la relación empresa-usuario, sea de la mejor calidad. Hace 8 días hablamos un poco del contrato de condiciones uniformes, hablamos un poco de los derechos en general de los usuarios y me gustaría, doctor, que no cerráramos el tema de los usuarios sin hablar un poquito más de esa relación directa y cómo es que vamos a entablar esa relación cuando el usuario accede al prestador mediante una solicitud, mediante una queja. ¿Cómo se tramita eso? ¿Qué derechos tiene entonces el usuario? Doctor, bienvenido y hablemos del tema. Hombre, Carlos, ante todo, buenos días a todos los que nos están en este momento siguiendo y quienes con posterioridad tengan la oportunidad de ver estas presentaciones. Y nuevamente mi agradecimiento tanto a la Gobernación de Antioquia como a la Gerencia Departamental de Servicios Públicos que dé la oportunidad de hacer esto que es tan importante en servicios públicos, que es la pedagogía. Hay que hacer pedagogía cuando las normas de derecho la gente no las conoce, es como que no existieran. Bueno, hemos venido hablando del sistema, hemos pasado por todos los niveles, por la política, la regulación, el control, la prestación del servicio y ahora pues estamos en el mundo de los usuarios. Quedarían pendientes 2 temas que son comités de desarrollo y control social y el tema de organismos locales de control. En el tema de usuarios, creo que demanda una especial importancia para la empresa. ¿Por qué? Porque es que la regla general de que los servicios públicos se someten a las reglas del derecho privado, tanto actos, contratos, como en general los servidores, obviamente, salvo cuando las empresas se organizan como empresas industriales y comerciales del Estado o como empresas de servicios públicos oficiales, en los demás casos, sean mixtas o privadas, también se someten a las reglas del derecho privado. Esa regla general de que la gestión empresarial en servicios públicos se somete a las reglas del derecho privado tiene un punto de quiebre, una excepción, y es una excepción grandísima, y es lo que tiene que ver con los usuarios. Lo que tiene que ver con los usuarios, a pesar de que se rige por un contrato, y ese contrato como regla general sigue las reglas del Código Civil y del Código de Comercio, tiene un conjunto de reglas que son propias del derecho público. No es un contrato libre, es un contrato que tiene intervención del Estado al punto de que en el artículo 133 de la ley 142 existen un conjunto de cláusulas, más de 30, que las empresas no las pueden libremente pactar. Se presume que hay abuso de la posición dominante cuando una empresa, al hacer su contrato de condiciones uniformes, pacta a su favor un conjunto de prerrogativas que no le da al usuario o prerrogativas donde ella muestra su preponderancia y le permite decidir sin la participación de los usuarios. Un punto clave que pues demandaría varias sesiones de trabajo, sé que la última que la dedicamos, y es muy importante, es el contrato de condiciones uniformes, pero bueno, y que hay que repetir, empresa, servidor de las empresas, usuario, vocal de control, asesor de las empresas, que no maneje el contrato de condiciones uniformes de esa empresa específica, casi que no puede ni hablar. Y ese debiera ser un prerequisito para uno trabajar en una empresa. Y ahora cuando se presentan lamentablemente cambios de administración, que ojalá eso no pasara, por eso aquí insistentemente, cada que hay un programa lo digo, ojalá las empresas se organizaran como empresas de servicios públicos mixtas. ¿Para qué? Para que el cambio de gobierno no las afecte sensiblemente. Porque si todos los servidores públicos de las mixtas son privados, incluyendo el gerente general, pues no lo pueden cambiar. Ahora, obviamente los administradores podrán ser removidos, pero tendrían que ser indemnizados, y en ese caso, por mi experiencia,
cuando llega una nueva administración cambia muy poquita gente. Le da temor proceder, y bueno, un temor bueno, me gusta que no los puedan pedir. Bueno, sí, no, es que la semana pasada tuvimos oportunidad de reunirnos con los prestadores en un encuentro aquí en la Gerencia de Servicios Públicos, y la fortuna que estábamos hablando del plan de riesgos, lo hicimos en la Universidad de Medellín. Para fortuna nuestra hubo una muy buena asistencia de gerentes y de directores, lo cual nos muestra que pese a que estamos terminando este gobierno, a algunos ya les queda solamente un mes de gestión, siguen interesados en estudiar, siguen interesados en capacitarse, siguen interesados en cualificarse, lo cual nos hace pensar que quieren seguir en el gremio, que quieren seguir en este sistema, y eso es bueno. Carlos, pero es muy lamentable que mucha de esa gente que es muy buena la saquen de las empresas por decisiones de orden político, y ese saber que lograron acumular en 4 o muchas veces hasta en 8 años, ahora lo utilicen es para estar precisamente representando intereses en contra de la empresa, o para pensar ahora en negocios, para hacerle competencia a la empresa, para dificultar de alguna manera la gestión. Ahora, son posturas legítimas y realmente no tendría por qué recriminarlas. Y finalmente yo mismo pues asesoro a mucha gente, pero sería muy útil que las propias empresas aprovecharan enojado, hombre. La queja no es tanto porque se vayan a trabajar en otros quehaceres, y que muchos de esos quehaceres tengan que ver con ahora ser la contraparte de las empresas. La queja no es por eso, la queja es porque ese conocimiento y esa experiencia acumulada sería muy valiosa si continuaran en las empresas. Perfecto. Ahora, entonces estamos diciendo, a las empresas fundamentalmente les aplica el derecho privado. Sí. Pero en las relaciones empresa-usuario se aplica el contrato de condiciones uniformes, y otra excepción muy importante, y es que es en las relaciones empresa-usuario donde la empresa puede ejercer funciones públicas. Como regla general, las empresas de servicios públicos no ejercen funciones públicas y por lo tanto no tienen que dictar actos administrativos ni seguir procedimientos administrativos. Y hay 5 eventos que están tipificados en los artículos 152 y siguientes de la ley 142, donde la empresa tiene que ser muy cuidadosa, donde el sistema de control interno tiene que verificar que sí se están siguiendo los procedimientos. ¿Por qué? Porque ahí puede haber faltas disciplinarias de por medio, porque ahí puede haber abusos frente al usuario de por medio que pueden ser objeto de sanción por la propia super. Y esos 5 eventos son, primero, la negativa del servicio. La negativa del servicio. Cuando una empresa de servicios públicos a un usuario le niega el servicio, sea cual sea la razón que invoque, porque no está paz y salvo, podría sacar el tipo de argumentos, o porque hasta no llega al área de cobertura del servicio, no está dentro del área del servicio, no ha pagado la suscripción, no has pagado la suscripción, o una causa bien compleja, no cumplir normas técnicas, no estás cumpliendo con el RAS, o no estás cumpliendo con el RETIE. Cuando eso llega a pasar, la empresa tiene que hacerlo mediante acto administrativo. La negativa al servicio es acto administrativo debidamente motivado con recursos de reposición y apelación. Y si el usuario apela, se va para la super. Y si la super logra acreditar que la empresa ha desconocido su deber de cubrir toda el área de prestación del servicio, toda el área urbana, o si la empresa arbitrariamente aduce razones o cambió, que a veces se presentan eventos como esos, donde el constructor viene y pide autorización o capacidad para prestar el servicio, y luego, cuando se llega el momento ya de tener la licencia de construcción, vienen y le dicen que no hay capacidad de servicio. Cuando esas cosas se prestan, pues posiblemente la empresa puede ser sancionada. Pero no nos vamos a detener en la negativa, solamente digamos que cuando se niega el servicio hay que garantizar todo el proceso. También hay que garantizar el proceso cuando se suspende el servicio. Cuando las empresas, el solo hecho de que el usuario no haya pagado, no habilita a la empresa a suspender el servicio. Esas son normas que habitualmente las empresas no cumplen, no sé por qué. Es clara en la ley y mucho más clara en la jurisprudencia, que no se puede suspender el servicio sin haberle garantizado el debido proceso al usuario. ¿Y qué es eso? Haberle avisado que se va a suspender. Y no basta el aviso en la factura. No basta decirle que si usted no paga tal fecha, se le suspende. No. Una vez la persona entró en causal, hay que avisarle. Y ahí a las personas les nace una oportunidad inmensamente importante, y es la de oponerse a la suspensión, por lo menos total, que no le haya afectado el mínimo vital, cuando dentro del inmueble viven personas con derechos
con especial protección constitucional, a la que se le pueden violar derechos fundamentales si se suspende. Suspensión. Tampoco se puede cortar el servicio. Es una cosa que ya todos saben, estamos muy metidos ya en el sector, es diferente la suspensión, que es la primera medida que se toma cuando hay varias suspensiones reiteradas o cuando la causa que generó la suspensión no es el no pago, no, sino que es un fraude o otra razón de mayor identidad, ya no procede la suspensión sino el corte. La diferencia es que, pues obviamente, ya en el corte implica la terminación del contrato, implica haber levantamiento de acometidas en el caso de que pues, ya se existan, casos como acueducto o alcantarillado, y el usuario para volver a tener el servicio, y pues si es de los estratos hoy que debe pagar, y pues ustedes saben que se ha discutido pues mucho si se debe o no se debe pagar cargo de conexión y reconexión. Yo soy partidario de que en ningún caso el cargo de conexión y reconexión se debe quitar. Creo que, ¿por qué? Porque cumple una función solidaria y redistributiva. Los usuarios 1 y 2 pagan un cargo muy bajo, los que pagan realmente un cargo muy alto son ustedes los ricos, desde el estrato 6 sí pagan un cargo muy alto de conexión, pero nosotros, los del estrato 1, pagamos un cargo muy bajo y con los dos se juntan y podemos hacer expansión de red. Pues precisamente con los cargos de conexión que las empresas de servicios públicos para la conexión de red. Pero son temas de otro lado y por ahora lo que hay que decir es los 5 casos donde hay función pública. Y son negativa del servicio, suspensión del servicio, corte del servicio, terminación del contrato y atención de PQRs. Los PQRs juegan un papel fundamental en este sector. Desde la naturaleza del servicio público, el derecho del usuario a reclamar. El derecho a reclamar es un derecho fundamental, es un derecho de... Doctor, una pregunta. Si estamos hablando de una empresa de servicios públicos privada, 100% privada. Perfecto. Esto realmente pues es solo como para que uno no le quede ninguna duda, pero eso se aplica en todo caso. 100% privada. Tiene una de estas 5 situaciones con un usuario. Esa comunicación entre la empresa y el usuario diciéndole le vamos a cortar el servicio, ya le hemos avisado, le hemos enviado la factura, en fin, esa comunicación entonces tiene a su vez incluido el derecho al usuario a oponerse. Claro. Y entonces eso es lo que lo reviste de carácter administrativo. Claro, y que hay que hacer un procedimiento administrativo y que tiene que haber derecho a la contradicción. Y eso, Carlos, que vos estás dando allá como implícitamente, como que si se debiera saber, eso no es tan claro. Y sobre todo no era tan claro en el año 94. Cuando entró en vigencia la ley 142, sí, los operadores mixtos y privados dijeron, nosotros hacemos negocios, nosotros no somos Estado. No somos Estado, nosotros no tenemos por qué seguir procedimientos administrativos y más aún, la Super no tiene competencia para revocar nuestros actos. Pregunto. No tiene. Y pusieron el tema en discusión. La interpretación correcta de los artículos 152, 153, 154 de la ley y diéramos para mí que pues yo soy un admirador de la doctrina constitucional. Ahí ya presentaron las sentencias antológicas de este derecho, que es la 263 del 96, sí, que viene y dice es que el régimen de los servicios públicos es el mismo para todos, es el mismo para todos. Y cuando un proveedor privado presta servicios públicos, adquiere prerrogativas de derecho público y controles propios de derecho público. Por lo tanto, tiene que aplicar el mismo procedimiento. Ese acto de la empresa privada con el usuario, ¿es un acto privado con efectos de derecho público o se convierte un acto administrativo. En un acto administrativo emitido por un privado? Sí, claro, y eso no es ninguna novedad. En la Constitución del 91, hasta la Constitución del 91, si tú hubieras sido mi alumno y me hubieras dicho que un privado puede dictar un acto administrativo, yo te pongo 0 rayado. No podré ser abogado, no podré ser abogado. ¿Por qué? Pues porque el acto administrativo es una prerrogativa exclusiva de la administración, pero cuando entra la Constitución del 91, la que le quiebra la columna vertebral a toda la teoría tradicional del derecho administrativo francés, y él dice, los particulares pueden hacer 3 cosas muy significativas. 1, pueden prestar servicio público. De hecho, cuando yo llegué al sector de los servicios públicos, cuando yo trabajé en Acuantioquia por allá en el año 87, 86,
los particulares no podían prestar servicios públicos. Cuando a mí me contratan por primera vez para hacer un estudio de servicios públicos para el gobierno nacional, era para poder hacer una norma que le permitiera a los particulares y sobre todo a los extranjeros invertir en servicios públicos. Para el año 90, en Colombia se consideraba que el servicio público era una actividad social y económicamente estratégica y que entregarle a un particular el manejo de los servicios públicos era algo así como entregarle la soberanía del Estado. Era como el estanco. Eso. Aparece, eso, son monopolio público. Monopolio del Estado. Son rentas, son arbitrios rentísticos, son propiedad del Estado hasta el 91. Entonces en el 91 viene la apertura, la globalización, la internacionalización, cambian esas mentes de nosotros y nos dicen los particulares pueden hacer tres cosas: prestar servicios públicos, ejercer funciones públicas y administrar recursos del Estado. Pero entonces al particular lo habilitan a prestar servicio público, pero por el hecho de que el particular preste el servicio público, ni él deja de ser particular, ni el servicio público deja de ser público. Deja de ser servicio público. Y por lo tanto, cuando el particular se involucra en el mundo del servicio público, todas las reglas del servicio, incluyendo que puede cometer faltas disciplinarias, cuando en ejercicio de una función pública, cuando un particular, por ejemplo, maltrata a un usuario o le niega a contestar una PQR, ese particular en la respuesta a la PQR está ejerciendo función pública administrativa. La Procuraduría lo puede sancionar. O cuando él contesta esa PQR abusando de poder, con desviación de poder, con falsa motivación, no respeta las formas propias del procedimiento. Cuando un particular está ejerciendo función pública, y son esos 5 casos. Y eso por el mensaje es muy claro para las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas normalmente les ha gustado mucho saber derecho de los servicios públicos para saber que ellos contratan con las reglas del derecho privado, que sus actos son derecho privado, que sus servidores son de derecho privado. Pero, y no son ustedes están aprendiendo, pero hay otras empresas que no les gusta oír mucho eso, de que cuando ellos están en relaciones empresa-usuario, ya las relaciones son relaciones de derecho público y que esas relaciones se someten a las actuaciones administrativas y por lo tanto no solamente tienen las formalidades del derecho público, y ahí sí, y es una discusión bastante grande de si las empresas de servicios públicos cumplen la función pública y si deben de cumplir los principios de la función administrativa. A mí particularmente me parece que no, que las empresas de servicios públicos en principio no cumplen funciones administrativas y no se someten a los principios de la función administrativa, salvo que para ese caso en particular la ley haya dicho ahí sí hay función administrativa por medio. O sea, la salvedad va a estar en estos 5 eventos. Es una excepción. Es una excepción. Y esa excepción le dice que usted sométase a las reglas del derecho público y venga, así sea particular, y entonces el particular lo va a poder controlar no solamente la super, también la Procuraduría. Y la Procuraduría puede tomar decisiones bastante fuertes, puede imponer unas sanciones muy drásticas y puede ordenar la remoción de los gerentes o de los administradores y de los miembros de juntas directivas de empresas particulares, que es la preocupación que es planteada cuando ellos abusan de los derechos de los usuarios. Ya sabemos que cuando se trata de la relación entre la empresa de servicios públicos o el prestador y el usuario o el suscriptor o el arrendatario, es decir, quien los está haciendo los uso, 5 solidarios. los 5 solidarios de los que ya hemos hablado, sí. No cabe duda de que hay unas excepciones en esa relación y que se reviste de una protección especial. Derecho público. Derecho público. Lo que hace la razón de ser del derecho administrativo. En el último congreso de ACER aquí se debatió mucho el tema. Sí. Servicios públicos y regulación social. Esos son temas de derecho privado. Estamos en presencia de clientes o estamos en presencia de usuarios y de derecho administrativo. A mí me encantó porque siempre mi postura en este tipo de congresos es minoritaria. Yo fui formado en la Universidad de Antioquia en el derecho administrativo francés. Pero esta vez me sorprendió. Todos pensamos de la misma manera. Qué interesante, todos pensamos que sí era derecho administrativo. Pero quiero hacerle la pregunta. La pregunta es, ¿y en las relaciones ya de la empresa, con contratistas, con empresas que le suministran bienes, productos o servicios, si se presenta una queja, un reclamo, una solicitud, ahí ya no opera? Estamos hablando de personas jurídicas, prestadores de servicios a la empresa. Y estamos hablando de un tema: relaciones con el usuario. Estamos hablando de un tema, relaciones con... Porque otra cosa que aquí no son usuarios, que aquí no son usuarios. Ahí no les aplica la excepción, derecho privado. Se aplica el Código de Comercio. Si es un contratista, el que viene y presenta una petición, o presenta un recurso, o presenta una queja en relación con su contrato, porque ese contratista podría presentar también en relación
con su servicio. Ah, sí, claro, él podría ser usuario podría también. hacerlo, podría ser usuario, pero cuando le ponemos la carga de que es un contratista, uno infiere inmediatamente que lo está haciendo en su condición de contratista. De proveedor de Ojo, algo. ojo, el trámite especial no es, y eso es bueno, porque hay empresas que, esto por ejemplo, ese punto sí las empresas no lo tienen claro. Sí. Yo me he encontrado mucho, incluso con empresas de mucho reconocimiento, que ponen una oficina de PQRs y atienden todas las PQRs como que si todas fueran lo mismo y como que si todas tuvieran el trámite El especial mismo del carácter. 142. No, las especiales son usuarios. Y entonces ahí aparece una duda que aquí nos está presentando Carlos, que lo tenemos aquí al lado, y es, bueno, ¿y eso cuándo se contesta? No, venga, que es que como yo me llamo Carlos, van a creer que se trata de Vos mí. también, y el otro Carlos que está allí. Estamos hablando de nuestro director de electrificación, que está aquí con nosotros, precisamente está acompañándonos en la grabación, y nos estaba pidiendo el favor de que ahondáramos un poco en el tema de los PQRs, en términos de tiempos para contestar, implicaciones de la respuesta, cuánto tiempo tiene el usuario entonces Eso para es importantísimo. interponer los recursos que Lo que está preguntando tiene Carlos es el muy importante porque eso excepciona el régimen común del derecho de petición de la ley 1437 y de la 1955. Aquí es un plazo especial y es un plazo de 15 días contados a partir de la presentación y no del día siguiente de la presentación de la petición. Salvo que... ¿Días cuántos? 15 días. 15 días. Corridos hábiles. 15 días hábiles, que son como se cuentan los términos, son 15 días hábiles y con una condición, una excepción, opera el silencio administrativo positivo, que es dramático para la Es empresa. excepcional, ¿no? Es excepcional, pero es muy importante. ¿Qué significa eso, Doc? Para los que nos están viendo y no son abogados. Que si yo hago una petición y no me la contestan en término, se entiende aceptada. Se entiende que me dijeron que sí. Se entiende que me dijeron que sí. Si la empresa no me contestó nada, pasaron los 15 días, se entiende que me dijeron que sí. Y yo tengo derecho a que la empresa certifique que operó el silencio administrativo positivo. Y si la empresa no me lo certifica, yo no tengo la obligación de ir ante notario, sino ir a la super. Y la super le saca una implicación a eso. La super dice, no solamente declaro que operó el silencio administrativo, sino que declaro la negligencia de la empresa para haber contestado a tiempo y le adelanto un sancionatorio administrativo por haber abusado del derecho al usuario, pero además eso es falta disciplinaria y corro traslado, bien sea a las oficinas de control interno disciplinario o bien sea a la Procuraduría para que lo sancionen. A ver, yo cuando tengo reuniones de ¿Qué control, preguntica? por eso yo creo que era supremamente importante la pregunta que ha planteado Carlos, porque cuando yo me reúno con sistemas de control interno o de control disciplinario o con análisis de riesgos de las empresas, en una empresa de servicios públicos, el procedimiento y el proceso de más alto riesgo se maneja en la oficina de PQRs. Y ahí se está jugando la cabeza el representante legal. ¿Por qué? Porque si le van a adelantar un sancionatorio o un disciplinario, lo adelantan. Por ejemplo, el disciplinario, la ley dice contra el representante legal o los miembros de la junta directiva. Por eso, en las empresas organizadas, lo primero que hacen es, o bien sean los estatutos, o en un acto de gestión interno, dicen el representante legal para efecto de las PQR no es el representante, no es el gerente, es el gerente comercial, es el subgerente, lo delegan. Y en este caso particular, ni siquiera lo delegan, sino que lo escriben, escrito. No, el gerente no nada que ver con eso. Desde los estatutos sociales, el Código de Comercio lo permite. ¿Sería una designación entonces? Técnicamente se llama adscripción. Se llama descentralización por adscripción, que consiste en que desde los estatutos sociales se dice que una determinada actividad se le asigna. Cuando una empresa es muy grande, por ejemplo, toda la representación legal se le asigna al secretario general. Y todo lo que tiene que ver con la comercialización, incluida la atención de PQRs, se le entrega al gerente comercial. Ahora, en otros casos, en empresas más pequeñas, se le entrega una delegación, cuando es una industrial y comercial del Estado, o se entrega un poder y se hace público de que el representante legal de esa entidad es el señor que tiene la PQR. Además, por una cosa, porque ahí eso es grave, porque es el señor que está trabajando PQRs, el que trabaja en la taquilla, o el que contesta la petición, está disponiendo de derechos. Es decir, cuando alguien viene y la factura le llegó por 200.000 y él viene a discutir con la empresa
y Carlos, vos terminás contestándole, no son 200.000, son 120, vos estás disponiendo de 80. Con o sin razón, estás disponiendo de 80. Luego vos tenés que tener poder de disposición. No es lo mismo una taquillera de otro tipo de actividad. Cuando vos estás atendiendo PQR, vos estás tomando decisiones en relación con el patrimonio social. O estás asumiendo un riesgo tremendo cuando el usuario, teniendo la razón, tú se la niegas. El personaje que lo está resolviendo. ¿Por qué? Porque nos podemos ir para la super. Antes de que los negocios se vayan para la super, que se van a ir siempre en apelación, porque desde los formatos que dan los recursos hay que decirle al usuario, usted en las PQR tiene recursos, reposición y apelación. Si la super, al decir la apelación, ve claro que abusaste tu posición dominante, la cosa se está profunda, porque no solamente te van a revocar, también te van a sancionar. Y si ese abuso implica una desviación de función pública, se te puso más grave la cosa, porque entonces se te fue para un proceso sancionatorio por parte de la Procuraduría al representante legal para efectos de las PQR. Por eso, si algún proceso merece que la Oficina de Control Interno y que todos los organismos internos de la organización y métodos, las unidades de mitigación de riesgos, lo estudien en detalle, lo hagan debidamente detallado el flujograma, lleven puntos de control, lleven una pantalla la llevan varias empresas, donde en un tablero de control van contando los términos, tienen clarísimas las causales, los formatos están estandarizados para que sean sistemas, medios automatizados los que puedan mantener un control de cuántas PQR llegaron, cuántas por qué causal, en tantas se decretó la práctica de la prueba, en qué está la práctica de la prueba, si se notificó. Es este procedimiento de las PQR, que en la medida en que los usuarios no saben, y de ahí el valor pedagógico que tiene esto, guarden el video. que la mayoría de las empresas, y sobre todo las empresas de los usuarios, no conocen sus derechos. El día que el usuario empieza a hacer valer su derecho, el asunto nos pone complicado a todos nos pone complicado. ¿Por qué? Porque es que la empresa abusa a veces, hasta sin saber que ella está abusando de su posición dominante. Desconocen estos temas. Doc, una pregunta. Para yo interponer una petición, una queja, un reclamo a una empresa, yo necesito darle un poder a un abogado, tengo que ser abogado, cualquiera lo puede, y cualquier solicitud, cualquier requerimiento es una PQR, o eso tiene que tener cierto requisito o cierto tema. Son como varios los temas que me estás preguntando, hay tres de mucha importancia. La primera es que la petición, queja o reclamo en servicios públicos es completamente informal. Es decir, no se aplican las reglas del código, ni se requiere derecho a postulación. No, puede ser verbal. Puede ser verbal. Y allá la tendrá que transcribir, como los derechos de petición. Y dar constancia que lo presentaste. Y dejar una constancia. Y siempre la respuesta tendrá que ser por escrito. La respuesta sí no puede ser verbal. Eso. Pero entonces ahí sí aparece un tema en el que a mí me ha tocado aportar en debates hasta judiciales. Y el tema es cuando el usuario no tiene vocación a hacer una petición, si no recibe una información. Porque es que hay veces... Que no tienen legitimación. No. Estoy legitimado. Sí. Pero no me interesa que me contestes por escrito. Ni tengo vocación a que me tramites nada. Yo te llamo a preguntar si abrís hoy. Yo no llamo por teléfono a preguntar, allá abren hoy. Yo creo que si bien puedes considerar una petición, eso no requiere la formalidad. Y creo que en ese caso al señor se le puede contestar sí hasta las 5 de la tarde. O va a haber corte del suministro del agua. Eso, sí. O salió publicado en El Tiempo, o en el Colombiano, o en El Mundo salió publicado que van a suspender. Y lo digo es porque hay funcionarios de la super y hay ya personas que han llegado al extremo de decir cualquier petición que se haga a una empresa de servicios públicos constituye PQR y hay que tramitarla como PQR y hay que registrarla como PQR y afecta a los indicadores. Y afecta indicadores de atención del usuario. Primero que todo hay que identificar. No requiere ninguna formalidad, pero tiene que tener vocación en la petición. Tiene que tener vocación en un reclamo. Yo, como persona, tengo que tener la expectativa de que vos tengas un comportamiento, que me repares la red, que me ponga cualquiera de las cosas, que me revises la factura, que me digas cómo que me dieron. Tengo la misma petición. En resumen, sería cuando yo busco materializar los derechos del contrato de condiciones uniformes. Esa sería un buen referente. Ese sería un buen referente. Y entonces, mira, que podríamos decir, como regla general, cualquier petición, así no diga que es petición, que se hace en la empresa, hay que tomarla como PQR. Pero eso sí,
con criterios como todo, razonabilidad y proporcionalidad. Hay que pensarlo. Y en 2 veces, te lo resalto mucho aquí, porque en 2 veces me ha tocado ir a tribunales, como testigo técnico, a acreditar que no toda llamada telefónica que se hace una empresa de servicios públicos es una PQR y que no toda habría necesidad de mandarla por escrito y que más aún se afectarían los derechos de quien hace la petición si le decimos deme la dirección que le va a mandar por escrito contestar si yo abro esta tarde o no abro esta tarde, no cierro el 24 de diciembre en la tarde o no lo hago. Esa no es el interés del ciudadano y se le afecta el derecho si no se le contesta en forma inmediata y en forma verbal. Esa es una primera cosa. Las solicitudes de mera información también en general, que no busquen reivindicar un derecho, tampoco tendrían en general esa condición. Yo soy partidario de esa tesis. Puede que unos derechos de petición de información sean muy importantes para yo saber si construyo, si eso sí está en zona urbana, si eso sí pertenece a tal estrato, puede que sean importantes y yo sí sea ya que contestártelo, pero la mera información normal, rutinaria, no lo hace. Segundo punto que me has preguntado que es clave. Bueno, no se requiere ser abogado, pero se requerirá poder. Se requerirá poder. En mi criterio se requiere poder. ¿Cuándo? No estoy actuando en forma directa. Ajá. Por eso, porque vos sos un la líder regla cívico. general del derecho. Porque vos sos un líder cívico, vos sos un vocal de control. Y entonces venís y pedís por todo el mundo. Y pedís por la Teortúa. Y pedís una devolución. ¿Será que te pueden hacer la devolución a vos? No. No, tenés que tener el poder de Teortúa. O vos allá llegas y transigís. O desistís en la mitad del camino. Dices, no, a Teortúa no tenía la razón. ¿Sabes qué? Voy a desistir. Entonces, cuando va, no se requiere ser abogado, pero lo que sí se requiere es que cuando se está actuando a través de un tercero, ese tercero tiene que tener poder. Ese tercero tiene que poder. Y no disponer libremente del tercero. Y ese poder tiene que ser un documento firmado en notaría, o basta una carta con la firma rubricada del titular del derecho. Presunción de buena fe, constitucional hoy, presunción de buena fe hoy, simplificación, normas antitrámite, no, pero sí existir pues, un poder. Y en el evento en que la empresa sospeche que por ejemplo, que ese poder no atiende una información voluntariamente aceptada de quien está dando el poder, o yo sospeche que no está debidamente informado quien otorgó el poder, creo que podría la entidad, pero asumiendo ella la carga de la verificación, podría ya verificar si ese hablar poder, con el titular, si efectivamente ese poder sí se otorgó con el fin y si ellos sí conocían el alcance de quien está ejerciendo el poder frente a la empresa. Entonces, primera cosa que estamos diciendo es, no requiere formalidad. Segundo, no requiriendo formalidad, para que exista, tiene que tener la finalidad de hacer valer un derecho. Tercer elemento que me estabas diciendo que me parece importante, tiene que ver con el contrato de condiciones uniformes. No es cualquier derecho a petición, ni el usuario puede ir a preguntar cosas de como a quién le van a adjudicar el contrato tal. Sí. O cuántos empleados tienen en la nómina y pásenme la lista de los sueldos de los empleados de allá. Creo que esa información la empresa no tendría por qué entregarla. Creo que es una información incluso estratégica. Creo que si las empresas de servicios públicos hoy están aplicando Ley 142, el manejo y la gestión del personal es un tema estratégico. ¿Por qué? Porque ahí está el know-how de la empresa. Yo no tendría por qué decir quién hace qué, y quién hace el plano qué, y quién hizo el estudio del contrato qué, que es bastante común. Es bastante común que el líder social o que lo defendería más, pero otras veces es el político, otras veces es el señor que quedó insatisfecho con que no le adjudicaron el contrato, venga y diga, ejerzo el derecho a petición y dígame quién fue el que hizo los estudios previos y quién fue el que hizo la evaluación, o por qué le adjudicaron a Pacho, o por qué siempre le adjudican a Pacho, porque me parece importante eso. Ojo, es que usted me está dando una información muy interesante. La lógica, y es muy importante, Carlos, que la tengamos en cuenta, la lógica que se tiene en la función administrativa es la de la equidad y el reparto equitativo de los negocios. Y la administración, el departamento de Antioquia, el municipio de Amacá, el de Angelópolis, el municipio de Titiribí, debe tratar de hacer un reparto equitativo y debe repartir y de garantizar la igualdad. La lógica en servicios públicos no es esa. Lamentablemente, sé que no todos pensamos así, pero para mí la lógica de los servicios públicos es la eficiencia económica. La eficiencia económica. ¿Por qué siempre contrato con el mismo? Porque él es el importador, porque él tiene unos beneficios financieros, porque él tiene capacidad, porque él no necesita siquiera anticipo. En servicios públicos yo diría, si una persona requiere anticipo
para poder tirar, para poder hacer una conexión, ¿sabe qué? No puede contratar con el sector. En el sector se requiere solidez financiera y se requiere experiencia. Lamentablemente así es. Yo necesito garantizar que mis redes quedan buenas y yo necesito garantizar calidad en mis servicios. Y esos son los valores que hay que vender. Los valores que hay que vender no son los propios de la función administrativa, sino los propios del control fiscal, que son 5. Eficacia, eficiencia, equidad, economía y desarrollo sostenible. Esos son. Ahora, con la nueva Constitución, ha entrado en debate si los conceptos de eficacia y eficiencia deben mantenerse. La nueva Constitución solo dejó la eficiencia. A mí me gustaba con la eficacia y encontró un nuevo que es valoración de costos ambientales. O sea, los 5 valores que hay que tener en cuenta en servicios públicos, y creo que en eso puede tener mucho impacto el tema de Hidroituango y temas que se han presentado en el país, es que además del tema de valoración de costos ambientales, tenemos el de sostenibilidad ecológica. Bueno, pero son principios. Yo creo que las lógicas en servicios públicos son lógicas económicas y no son las lógicas administrativas convencionales. Es que usted ahora me decía, ¿qué tal que una persona contratista que está buscando acceder a un contrato no se lo dan? Y entonces él viene a pedir a la empresa vía derecho de petición e información. Tendría el mismo derecho que en un empresa pública que tiene si el contrato lo estuviera celebrando con el Éxito o con la flota Magdalena. No, que no, pero yo decía, pero es que la regla general ya lo excluyó, él no es usuario. Él no es usuario. Eso se rige por el derecho privado. Y los libros y papeles del comerciante tienen reserva. Y he visto pero que cuando uno echa mucha carreta, he visto que los jueces no lo entienden. Me gusta mucho porque he tenido pues ya varias veces la oportunidad en empresas públicas de Medellín, sobre todo en ISA, en la empresa de Energía Bogotá, con la forma como contestan este tipo de peticiones. Simplemente la persona le contesta muy simple. Mis actos son del artículo 32 de la ley 80. Perdón, de la ley 142. 32 de la ley 142. ¿Qué dice? Dice que mis actos se rigen por el Código de Comercio. El Código de Comercio en el artículo 60 dice libros y papeles del comerciante son reservados. Por lo tanto, simplemente le contesto, son reservados. Si usted, frente a usted se excepciona la reserva, si usted es un organismo de control o usted es un juez, no le puedo poner la reserva. Ya grabamos un programa sobre ese tema. Tengo una pregunta. Hay que recordarlo. Una pregunta, es que es complementaria. Perfecto. En ese ejemplo que estábamos planteando, a mí se me ocurrió preguntar, los derechos a que se le tramiten estas PQRs y con esas implicaciones son de los usuarios. Y están directamente relacionados, ojo, 2. Primero, usuarios, y directamente relacionados, tú lo dices ahora, contrato de condiciones uniformes. Si la petición del usuario no tiene que ver con el contrato, no se lo mete a esa regla especial. Venga, que esta pregunta es muy buena, la mejor pregunta de todos sus dígala. ¿Qué tal si yo no soy usuario, pero soy un prospecto de usuario? No, los potenciales usuarios tienen los derechos de los usuarios. Yo no soy usuario, no he suscrito contrato de condiciones uniformes, no tengo el servicio. Pero yo estoy construyendo una unidad residencial y lo voy a tener y necesito adelantar en la gestión y estoy diciéndole a usted que venga y la adelante. Todavía no lo ha hecho, pero yo quiero ser ese usuario y ya puedo elevar PQRs. León Digui, la teoría del servicio público, dice, si alguien requiere protecciones de la teoría del servicio público, es el potencial usuario. Y por eso la ley habla normalmente y repetidas veces habla de los usuarios o los potenciales usuarios. Y ese potencial usuario tiene más derechos que el usuario. El servicio universal, la ampliación de coberturas, llegar al que no tiene el servicio, eso es de la filosofía del servicio público. Luego el contrato de condiciones uniformes tiene usuario. Y no es usuario. Así. Ese normalmente se coloca bajo esa condición. Normalmente se da el tratamiento de potenciales usuarios. Ahora. Mira que vos estás también ahí en el filo de la navaja con la pregunta. ¿Por qué? Porque es que una cosa es el potencial usuario, otra cosa es mi potencial competidor y otra cosa es un urbanizador. ¿No es cierto? Yo en este momento estoy en un tema asesorando a alguien que está tomando una decisión, es un urbanizador y está decidiendo qué le sale el mejor. Si le sale mejor conectar una gran urbanización que está haciendo en otra ciudad que no es del departamento de Antioquia, que está haciendo una gran ciudadela, entonces, ¿qué me sale a mí mejor? Me sale mejor traer ese conjunto de nuevos
clientes de él, de unidades habitacionales, traerlos como nuevos usuarios de la empresa, o ¿sabe qué? Constituirme como yo, como una pyme, un pequeño operador, y para poder actuar como pequeño operador, o sea, un gran consumidor que es un revendedor de servicios, que en ley 142 es un proveedor de servicios, ya haces otro cantar, o sea, el caso típico que me estás preguntando es el usuario típico. El usuario allá, el señor que es dueño de uno, máximo 2 apartamenticos y que ya ese tiene los mismos derechos del usuario. Ahora, hay otro que ya se llama gran usuario. Ese gran usuario ya puede ser un gran consumidor que a su vez puede ser un revendedor. O hay otro que ya es un potencial competidor, que se presentó el caso en Girardot, fue el de la sentencia T01 del 98. O sea, la sentencia fue histórica por cuanto era una persona que requería tener información estratégica de la empresa para atender un grupo significativo de usuarios. Entonces vino a pedir a la empresa que le dieran información de los planes de expansión. ¿Quería hacer el estudio del mercado vía PQR? Sí, eso es. La empresa le contesta que no. Tal vez el juez en tutela le dice que sí, el tema llega a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional dice, nada, frente a los competidores yo sí tengo derecho a reservar la información sobre la red, información sobre los usuarios, información sobre el negocio, y no tengo la obligación de suministrarla. Bueno, entonces desde esta perspectiva, derechos del usuario. Y derechos del usuario a presentar PQR y derecho del usuario a estar informado. Y del artículo 9 de la ley. Prospecto usuario. Ah, sí, el potencial usuario. Potencial usuario, que ese cae en el mundo de los usuarios. El usuario potencial cae en el mundo de los usuarios, él tiene derecho, y mira que el derecho que tiene a que se le notifique el acto que le niegan el servicio es un derecho propio de los usuarios. Derecho a que si se niega el servicio, el acto negativo del servicio, y mira que él no es usuario, y ahí hay actuación administrativa por medio. Es que siempre, Carlos, siempre, en la teoría del servicio público ha dicho, hay alguien que tiene que dolerle al Estado y a las empresas mucho más que el usuario, y ese es el que ni siquiera tiene el servicio. Y en la teoría del servicio público dicen, así hay que protegerlo muchísimo, y hay que hacer normas de protección, y normas de protección de servicio universal, y normas de protección de cobertura, y normas que excepcionen el régimen ordinario, y entonces hay que llegar allá a los municipios más alejados, hay que llegar a Peque, hay que llegar a Urabá, hay que llegar a los municipios más distantes, a los municipios que están con menos posibilidades de acceso universal a los servicios, y esa es la teoría del servicio público. Por eso los servicios públicos jamás se podrán tratar como mercancías, y jamás se podrán trabajar con criterio de mercado, y jamás con negocios económicos. Hay que entender esa mistura, la mistura de la gestión empresarial, que es todo derecho privado, y el tratamiento de los usuarios con el sentido. Y mira que cuando uno se sienta a hablar de derechos del usuario, la primera que va a salir en la teoría va a ser el servicio universal. ¿Y qué es eso? Que atiendan a las personas que no tienen o no son capaces de pagar por el servicio. Creo que paralelo por esto los PQR, Carlos, lo único que hay así tan importante, bueno, hay muchas cosas, pero hay dos o tres muy importantes. Una es la indemnización por la falla del servicio, artículo 136, el usuario tiene derecho a que no le cobren si el servicio no se lo prestan durante unos periodos establecidos en el artículo 136, y el derecho a ser informado. Pero noto que ya aquí nos están a punto de lanzar, ya llevar la media hora de hoy, sí. Y programamos entonces para la próxima sesión. Siempre es un placer conversar con el maestro Carlos Alberto Teortúa, porque además de tener el conocimiento, tiene la experiencia práctica de estos temas. A ustedes les decimos que este ciclo de programas donde hemos hablado del Sistema Nacional de Servicios Públicos es bastante ilustrativo, y los invitamos a que vuelvan a él, a que lo vuelvan a escuchar, y a que si de ahí sale alguna duda o inquietud nos la escriban en el correo que ustedes ya tienen de nosotros. Les agradecemos su presencia, el doctor Carlos Alberto Teortúa. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. En nombre del gobernador Luis Pérez Gutiérrez y del gerente de Servicios Públicos James Gallego Alzate, les decimos gracias por estar con nosotros una vez más en El Agua al Derecho, y nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Antioquia piensa en grande.